Nicolás Maquiavelo y la autonomía de la política. Con Nicolás Maquiavelo se inicia una nueva época del pensamiento político. La investigación política tiende a separarse del pensamiento especulativo, ético y religioso, asumiendo como canon metodológico el principio de la especificidad de su objeto propio, que hay que estudiar, utilizando una expresión de Telesio, iuxta propria principia, autónomamente, sin verse condicionado por los principios aplicables a otros ámbitos, pero que solo de una manera indebida podrían emplearse para la indagación política. La posición de Maquiavelo puede resumirse mediante la fórmula «la política por la política», que expresa de modo sintético y elocuente el concepto de autonomía antes mencionado. Sin ninguna duda, el brusco viraje que hallamos en las reflexiones de Maquiavelo en comparación con los anteriores humanistas se explica en gran parte por la nueva realidad política que había aparecido en Florencia y en Italia, pero supone asimismo una considerable crisis de los valores morales que ya se había difundido ampliamente. No solo atestiguaba la escisión entre ser, las cosas como son efectivamente, y deber ser, las cosas como deberían ser para ajustarse a los valores morales, sino que transformaba en principio fundamental esa escisión misma, colocándola en la base de una nueva óptica de los hechos políticos. Es preciso fijar nuestra atención en los elementos siguientes: el realismo político, al que se une un porcentaje notable de pesimismo antropológico, el nuevo concepto de virtud del príncipe, que debe gobernar con eficacia el Estado y que debe saber oponerse al azar, y la cuestión del retorno a los principios, como condición de regeneración y de renovación de la vida política. El realismo de Maquiavelo. En lo que concierne al realismo político, el capítulo 15 del Príncipe, escrito en 1513 pero publicado en 1531, 5 años después de la muerte de su autor, resulta esencial, ya que en él se expone el principio según el cual es preciso atenerse a la verdad efectiva de la cosa y no perderse en investigar cómo debería ser la cosa. Se trata, en efecto, de aquella escisión entre ser y deber ser que antes mencionábamos. Estas son las palabras textuales de Maquiavelo. Nos queda por ver ahora cuáles deben ser los modos y el gobierno de un príncipe con sus súbditos y sus amigos, y puesto que sé que muchos han escrito acerca de esto, dudo en escribir ahora yo, para no ser tenido como presuntuoso, máxime cuando me aparto de los criterios de los demás en la discusión de esta materia. No obstante, ya que mi intento consiste en escribir algo útil para el que lo entienda, me ha parecido más conveniente avanzar hacia la verdad efectiva de la cosa y no a su imaginación. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que jamás se han visto ni se han conocido la realidad, porque hay tanta separación entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que abandona aquello que se hace por aquello que debería hacerse, aprende antes su ruina que no su conservación. Un hombre que quiera hacer profesión de bueno en todas partes es preciso que se arruine entre tantos que no son buenos, por lo cual se hace necesario que un príncipe, si se quiere mantener, aprenda a poder ser no bueno y a utilizarlo o no según sus necesidades. Maquiavelo añade además que el soberano puede hallarse en condiciones de tener que aplicar métodos extremadamente crueles e inhumanos. Cuando a los males extremos es necesario aplicar remedios extremos, debe adoptar tales remedios y evitar en todos los casos el camino intermedio, que es la vía del compromiso que no sirve para nada, ya que únicamente y siempre causa un perjuicio extremo. He aquí un pasaje muy crudo, perteneciente a los discursos sobre la primera década de Tito Livio, escritos entre 1513 y 1519 y publicados en 1532. Todo el que se convierta en príncipe de una ciudad o de un estado, y tanto más cuando sus fundamentos sean débiles y no se quiera conceder una vida civil en forma de reino o de república, el mejor método que tiene para conservar ese principado consiste en, siendo él un nuevo príncipe, hacer nuevas todas las cosas de dicho estado. Por ejemplo, en las ciudades colocar nuevos gobiernos con nuevos nombres, con nuevas atribuciones, con nuevos hombres, convertir a los ricos en pobres y a los pobres en ricos, como hizo David cuando llegó a rey. Además, edificar nuevas ciudades, deshacer las que ya están construidas, cambiar a los habitantes de un lugar trasladándolos a otro. En suma, no dejar cosa intacta en aquella provincia y que no haya quien detente un grado o un privilegio o un nivel o una riqueza, que no los reconozca como algo procedente de ti, poniéndose como ejemplo a Filipo de Macedonia, padre de Alejandro, que gracias a esta manera de actuar se convirtió en príncipe de Grecia, de pequeño rey que era. Quien escribe sobre él afirma que trasladaba a los hombres de provincia en provincia, al igual que los pastores hacen con sus rebaños. Estos modos de actuar son muy crueles y opuestos a toda vida no solo cristiana sino también humana. Un hombre debe huir de ellos y preferir la vida privada antes que ser rey con tanta ruina de los demás hombres.
No obstante, aquel que no se decida por el primer camino, el del bien, cuando se quiera mantener es preciso que entre por este otro, el del mal. Los hombres, empero, toman ciertos caminos intermedios que son muy dañosos, porque no resultan ni del todo malos ni del todo buenos. Estas consideraciones tan amargas se hallan en relación con una visión pesimista del hombre. Según Maquiavelo, el hombre no es por sí mismo ni bueno ni malo, pero en la práctica tiende a ser malo. Por consiguiente, el político no puede tener confianza en los aspectos positivos del hombre, sino que por lo contrario, debe tener en cuenta sus aspectos negativos y proceder en consecuencia. Por lo tanto, no vacilará en mostrarse temible y en tomar las oportunas medidas para convertirse en temido. Sin duda alguna, el ideal del príncipe tendría que ser, al mismo tiempo, que sus súbditos le amen y le teman. Ambas cosas, empero, son difícilmente conciliables y por consiguiente, el príncipe elegirá lo que resulte más eficaz para el adecuado gobierno del Estado. La virtud del príncipe. Maquiavelo llama virtudes aquellas dotes del príncipe que surgen de un cuadro como el que acaba de pintar. Como es obvio, la virtud política de Maquiavelo nada tiene que ver con la virtud en sentido cristiano. Él utiliza el término en la antigua acepción griega de arete, es decir, virtud como habilidad entendida a la manera naturalista. Más aún, se trata de la arete griega, tal como se la concebía antes de haber sido espiritualizada por Sócrates, Platón y Aristóteles, que la habían transformado en razón. En particular, recuerda la noción de arete que habían empleado algunos sofistas. En los humanistas asoma en diversas ocasiones este concepto, pero Maquiavelo es quien lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Firpo lo ha descrito muy bien. La virtud es vigor y salud, astucia y energía, capacidad de previsión, de planificar, de constreñir. Es sobre todo una voluntad que sirva de dique de contención ante el total desbordamiento de los acontecimientos, que imprima una norma, siempre parcial por desgracia y caduca, al caos que construya con tenacidad indefectible un orden dentro de un mundo que se desmorona y se disgrega de forma permanente. El común de los hombres es vil, desleal, codicioso, insensato. No persevera en sus propósitos, no sabe resistir, comprometerse, sufrir para conquistar una meta. En el momento en que el aguijón o el látigo dejan de ser empuñados por el dominador, las débiles turbas de inmediato se quitan de encima los pesos, se escabullen, traicionan. Para la gran tradición medieval de la política cristiana, el hombre caído y pecador también había sido confiado en la tierra a la potestad civil portadora de la espada, para que los prevaricadores fuesen mantenidos bajo el freno de una fuerza material inexorable. Sin embargo, esta fuerza quedaba justificada en vista de la salvación de los buenos y gracias a la investidura divina de los soberanos, que eran instrumentos de una severidad moralizadora. Aquí, en cambio, es toda la masa humana la que se sumerge en la obtusa maldad, y la virtud misma, que otorga y justifica el poder, no tiene nada de sagrado, porque constriñe y edifica, pero no educa y tampoco redime. Libertad y azar. Esta virtud es la que hay que contraponer al azar. Vuelve de este modo el tema de la oposición entre libertad y azar, que tanto habían discutido los humanistas. Muchos consideran que la fortuna es la causa de los acontecimientos y que por lo tanto resulta inútil oponerse a ella. Lo mejor es dejar que ella gobierne. Maquiavelo confiesa haber experimentado la tentación de compartir tal opinión. Sin embargo, ofrece una solución distinta. Las cosas humanas dependen de dos causas, la suerte por una parte y la virtud y la libertad por otra. Con razón, para que no se extinga nuestro libre arbitrio, juzgo que es cierto que el azar es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que etiam nos deja a nosotros el gobierno de la otra mitad, o casi. La virtud de la antigua República Romana. A pesar de todo, el ideal político de Maquiavelo no es el príncipe descrito por él, que es más bien una necesidad del momento histórico, sino el de la República Romana, basada sobre la libertad y las buenas costumbres. Al describir esta república parece emplear en un nuevo sentido su concepto de virtud, en particular cuando se discute la antigua cuestión sobre si el pueblo romano, cuando conquistó su imperio, se vio más favorecido por el azar que por la virtud. A este interrogante responde sin sombra de duda, demostrando en qué medida pudo más la virtud que el azar en la adquisición de aquel imperio. Guicciardini y Botero. En Francesco Guicciardini, sobre todo en sus recuerdos políticos y civiles, se encuentran ideas análogas a las de Maquiavelo, en los que se refiere a la naturaleza del hombre, la virtud, el azar y la vida política. Guicciardini, empero, se muestra más sensible ante la dimensión de lo particular que ante la dimensión histórica. Dos pensamientos suyos son muy conocidos. Uno de ellos afirma que antes de morir quisiera ver realizados tres deseos: vivir en una república adecuadamente ordenada, ver a Italia libre de los bárbaros y ver el mundo liberado de la tiranía de los sacerdotes. En el otro, con unos cuantos trazos, dibuja un espléndido autorretrato espiritual.
No sé a quién podrá desagradarle más que a mí la ambición, la avaricia y la malicia de los sacerdotes, sea porque cada uno de estos vicios es odioso en sí mismo, sea porque cada uno de ellos y todos en conjunto se avienen muy poco con quien hace profesión de una vida dependiente de Dios, y también porque se trata de vicios tan contrarios que no pueden estar juntos si no es en un sujeto muy extraño. No obstante, el cargo que he ocupado con diversos pontífices me ha obligado a amar para el mío en particular la grandeza de ellos. Si no fuese por esto, habría amado a Martín Lutero tanto como a mí mismo, no para liberarme de las leyes promulgadas por la religión cristiana en el modo en el que se la interpreta y se la entiende comúnmente, sino para que esta caterva de desventurados se reduzca a sus debidas proporciones conservándose sin vicios o sin autoridad. La doctrina de Maquiavelo ha sido resumida en la fórmula «el fin justifica los medios», fórmula que no hace justicia a la talla efectiva de su pensamiento, pero que sin embargo pone de manifiesto una determinada lección que la época moderna extrajo de su obra. También se atribuye a Maquiavelo la noción de razón de Estado. Sobre todos estos aspectos del pensamiento de Maquiavelo apareció una bibliografía muy amplia, constituida por obras de diverso género y de diversa consistencia, entre las cuales destaca de forma especial el libro de Giovanni Botero, titulado de la razón de Estado, que se propone atenuar el crudo realismo de Maquiavelo mediante una llamada activa a la incidencia de los valores morales y religiosos. ¿Es mejor que te teman o que te quieran? Buena pregunta. Lo mejor sería una mezcla, pero eso es difícil. Aunque puestos a elegir, prefiero que me teman. El miedo dura más tiempo que el amor. Las amistades que se compran no valen nada. Tú ya lo has visto, si hago un chiste todo el mundo se ríe. Sé que soy gracioso, pero no tanto. El temor les mantiene fieles a mí. El truco está en que no te odien. Por eso trato bien a mi gente, pero no demasiado porque dejarían de necesitarme. Les doy lo justo para que me necesiten sin llegar a odiarme. No lo olvides nunca.